la computadora. Vale, pues hoy lo que vamos a ver es dos rangos muy importantes a la hora de analizar, sobre todo para operar trading intradiario. Antes que nada, aprovecho, muy interesante este artículo, bueno, es un artículo académico que me he leído esta tarde sobre cómo funciona el Forex, bueno, sobre quiénes están en Forex y tal. Si queréis os lo paso después, muy interesante, no os va a dar ningún análisis, pero bueno, toda información es buena y el conocimiento no ocupa lugar. Así que nada, espero, confirmadme por favor que se vea la pantalla, que lo he puesto en pantalla grande. Y si me decís que se ve bien, empezamos ya. Perfecto, Juan, gracias. Pues nada, vamos a hablar de dos tipos de rangos intradiarios. Intradiarios me refiero sobre todo porque nos servirá para nuestro trading intradía para buscar estos setups de alta probabilidad que se dan en términos de un día. También lo podemos aprovechar, evidentemente, para operaciones como el EUR/USD, que está durando pues, un par de días y que seguramente durará un tercero. También aprovechamos estos rangos. Pero bueno, sobre todo es esto, para operar intradía. Y lo vamos a dividir en dos, el CBDR y el rango de Asia. Vamos a empezar por el rango de Asia, que ya lo tendréis más acostumbrado. Y veremos muchas discrepancias por la forma en la que yo personalmente opero, que es sobre todo Londres, busco el caza stop de Londres. Bueno, miro de 2 a 6. Si buscáis operar Nueva York, quizá mejor de 2 a 9, que es el rango real, porque Asia cierra a las 9. El problema es que la kill zone de Londres empieza a las 7. Y yo prefiero tomar a las 6 porque a las 6 empieza el descanso de la sesión de Tokio. Así que yo personalmente, de 2 a 6, si a mí me preguntáis es esta hora, pero si os vais a otro sitio, leéis otro libro o preguntáis a otros, dirá, ¿qué de 2 a 6? Es de 1 a 9, o de cada uno dice sus cosas. Yo personalmente uso de 2 a 6. Y nos interesa que el rango de movimiento sea pequeño durante el rango de Asia. Evidentemente no 5 pips, pero si es un rango de Asia mayor a 50 pips, cuidado, cuidado. Evidentemente también tened en cuenta, por ejemplo, el GBP-USD, CHA-USD, GBP-JPY, hay pares más volátiles, pero sobre todo aquí me refiero a EUR/USD, a USD. AUD/USD tiene trampa porque durante la sesión de Asia tiene volumen, porque al final el dólar australiano está en el rango de Asia, la franja horaria. Y dentro de este rango de Asia, nosotros buscamos dos cosas. Una, que actúe como soporte y resistencia. Simple. Voy a hacer una anotación. A ver, negro mejor. Tenemos este rango de Asia, pues podemos esperar que este rango actúe como soporte y resistencia o que actúe como zona de liquidez que cuando se rompa nos crea un movimiento contrario. Eso dependerá de la estructura del día que tengamos. Si tenemos una estructura, pues usaremos tal, si tenemos otra estructura, usaremos tal. Esto lo veremos con detalle en otra clase. Cuando hablamos de liquidez externa, hablamos cuando estamos esperando que el rango de Asia se rompa para ejecutar un movimiento contrario. Esperar el cazastops, esperar que entre el Jimmy para nosotros hacer la contrapartida. Cada divisa tiene un rango esperado. Por ejemplo, EUR/USD de mediana son 15 pips. Si nos vamos a AUD/USD, GBP/USD, AUD/USD 15-20, GBP/USD quizás son más 25. Cada uno es diferente. Yo el que mejor me tengo estudiado, que he hecho medias y tal, y todas las historias, es EUR/USD, que son 15 pips. Entre 10 y 15. A veces hay de 20 y de 25, evidentemente, pero al final cogemos medias. Así que nada, este es el que yo tengo bien estudiado. Después hay otros que puedo operar,
pero que no tengo estudiados de la misma forma. No os lo puedo decir con exactitud. Aproximadamente. Aproximadamente es esto. Importante tenerlo en cuenta. Sobre todo lo usaremos para esto, rango de Asia, para cuando creamos o el mercado nos esté diciendo, que ya veréis que tenemos pruebas, de que es muy probable de que tengamos un cazastops, esperaremos este rechazo de la liquidez externa que hay en el rango de Asia. Vale, después veremos ejemplos que siempre queda más claro. Vale, fijaros, esto es un ejemplo que hemos dicho de el cazastops. El rango de Asia, aquí seguramente empezaría la kill zone, rechazo de una zona, rechazo de la otra y movimiento intradía. Este de aquí es el movimiento que a mí me interesa. Es el movimiento de alta probabilidad que siempre comento. Porque hay muchos movimientos en el mercado. Podemos pillar este, podemos pillar este o esta subida, podemos pillar muchos. Con diferentes estudios. Pero creo que lo esencial para empezar y para empezar a perfeccionar esta técnica es aprender a pillar este. Que puede decir, no, es el más difícil de todos. No, es el más fácil. Dentro de esto, al final el mercado es fractal. Dentro de esto tendrá un rango, tendrá un cazastops, tendrá un movimiento Smart Money o el movimiento interesante y una liquidación. Igual, al final lo dibujo casi sin querer. Dentro de esto, lo mismo. Y se pueden operar, claro que se pueden operar. Pero las probabilidades de éxito se encuentran cuando operas esto de aquí. Ni esto de aquí, ni esto de aquí, ni esto de aquí. ¿Por qué? Porque aquí acompaña una alta probabilidad de éxito. No os fiéis de que siempre que esté así, evidentemente tenemos que entender de que hay muchas cosas detrás de esto. Y a partir de ahí operamos. Pero sobre todo esto, entender que aquí nos da la mejor riesgo-beneficio y la alta probabilidad. Cuando todos estos conjuntos de cosas que llevamos diciendo un tiempo se cumplen, tenemos un setup que dices, ahí está eso, ahí está eso. Y a veces es algo que os puedo comentar muchas cosas, pero muchas veces es intuición. Estoy leyendo un libro muy interesante que quiero ver si tengo por aquí. El instinto animal se llama. Y, por ejemplo, explica los casos de por ejemplo, un bombero, de que en un incendio en un edificio dice, salgamos todos corriendo de este edificio. Salen todos corriendo, el edificio se cae. Y cuando le preguntan, ¿cómo has sabido que ahí había algo raro, que tenía que pasar algo ahí? Dice, no, es que simplemente no lo sé, he escuchado algo, ha pasado algo, la sensación que tenía era de correr. Y esto también pasa aquí. Podemos tener todo esto, pero al final muchas veces es una intuición, es una sensación que se da cuando lo hemos visto, evidentemente, muchas veces y entendemos todos estos conceptos que hay detrás. Pero no olvidéis nunca que esto también es un trabajo, que ya lo he hablado alguna vez, creo, en alguna clase, de trabajar con el cerebro rápido, no con el cerebro lento. El cerebro lento es el que procesa, el que analiza. El cerebro rápido es el que toma decisiones por intuición. Evidentemente tenemos un análisis hecho y a partir de ahí actuamos, ¡pum!, lo hemos visto, ahí está. Y esto es intuición, pura intuición. Pero esta intuición se trabaja. No es una intuición que te sale ahí. Oh, magia, sé esto. Aquel bombero, no sé si es una historia real, en el libro lo cuenta y mira, queda chulo. Si aquel bombero supo esto, es porque ha estado antes en centenares de casas incendiadas. Y tiene esta sensación, esta experiencia acumulada de, esto ya lo he vivido, esto ya lo he vivido, esto ya lo he vivido, no voy a cometer el error hoy. Pues este se opera sobre todo en Londres. Yo diría más, aquí lo he dibujado toda esta raya, está más al inicio de Londres. Esto muchas veces es más así, pero bueno, esto ya
otro tema, quedaros con la estructura. Vamos a ver el siguiente día, que me enrollo hablando de bomberos y me lío. Este es otro caso en el que podemos ver donde hay un rango de Asia, el precio no consigue hacer caza y baja. Evidentemente también más al principio, no tanto quizá a las 11, 12, al principio tenemos normalmente este movimiento que también sirve de engaño. Al final, este retroceso casi siempre lo tiene. Aquí lo ideal, aunque a veces hace unos días comenté una operación aquí que fue muy bien, perfecto, pero normalmente lo que se dice es que esta operación no es la de alta probabilidad. La operación de alta probabilidad será en el retroceso. Aquí el rango de Asia nos puede servir de soporte y resistencia. Nos puede servir, pero no es raro que rompa por encima o que no llegue. Esto ya será trabajo nuestro, detectar order blocks, ver cómo reacciona, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. A ver, se acaba de anotar. Vale, vamos a lo interesante, que el rango de Asia al final lo hemos comentado muchas veces. Es estas dos cosas simples. El CBDR es un poco más interesante y esto es básicamente lo que se llama Central Bank Dealer Range. Esto es un horario con poco volumen y ahí se aprovecha para meter posiciones. No es que se meta todo de golpe allí y diga, venga, vamos a meter el volumen más grande. Pero como a esta hora es poquito el volumen que hay, no llamas mucho la atención, no hay muchos inversores ahí pendientes de tus movimientos, pues aprovechas para ir acumulando poquito a poquito a poco. Aquí sí que, bueno, digo primero el horario, hora española, que hay algún argentino, chileno, etcétera, es de 8 de la tarde a 2 de la noche, horario español. ¿Por qué de 8 a 2? A las 8 termina el horario de Nueva York, la bolsa americana termina a las 10, lo sé, pero a las 8 termina el periodo de alta volatilidad de Nueva York, es cuando se dice que cierra el periodo de cotización de tal. Y a las 2 empieza la sesión de Asia, empieza a cotizar Tokio. Durante esta hora hay Sydney, pero no hay mucho volumen ahí. El rango ideal es menor de 30 pips y un máximo de 40 pips. Si supera este rango, está entre 30 y 40 o lo supera, veremos qué pasa, porque hay como dos probabilidades. Espera, hago un trago. Eso de hablar, da sed. Vale. Pues esto, si vemos, ahora lo veréis mejor con los ejemplos. Si veis que el gráfico es menor a 30-40 pips, de mediana esto evidentemente quizá un día es 35 y dices, ¿qué hago? Bueno, pues tendremos que verlo. Pero si es menor de 30, normalmente, no os lo toméis a ciencia cierta, tendremos un Judas que se llama, un caza stops durante Londres. A ver cómo tiro atrás. Si es menor el CBDR, que estaría en esta zona de aquí, es muy probable que tengamos esto, si esto es menor a 30 pips. Si por lo contrario es mayor a 30 pips, es más probable que tengamos esto. ¿Por qué? Porque el volumen ya se ha metido. Porque ya ha habido mucha más entrada de volumen y ya están mucho mejor posicionados, por lo que no hace falta ir a cazar liquidez fuera del rango de Asia, lo que pone aquí. Simple, esto es simple. Mayor, si es mayor, buscamos que la tendencia siga. Si es menor, buscamos que haga el cazastops. Por norma general, hay días de todo y esto puede ir variando, pero es bueno hacer estas dos separaciones.
Vale, vamos al siguiente. Vamos a tener en cuenta que tenemos este rango de CBDR, de Central Bank Dealer Range, es este cuadradito azul de aquí. Nosotros lo que haremos es duplicar el rango y crear lo que se llaman desviaciones estándar. Esto, para quien sea un poco de matemáticas y estadísticas, yo no sé nada, pero quien lo sepa le sonará. Es simplemente coger esto y sumarlo por 4, incluso 5, depende de la volatilidad del activo. CHA-USD os diría que mejor coger 5, pero EUR-USD creo que con 4 está bastante bien. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Vale, bastante sencillo. Si nosotros vemos, primero de todo, esto nos sirve como zonas de claves de soporte y resistencia también. Podemos ver cómo encajarán con order blocks, con tal. Es una forma más de buscar soportes y resistencias, bastante útil, por cierto, y con la que determinar, pues como ya bien pone aquí, stops o incluso take profits. Después lo veremos. Básicamente lo que hacemos es duplicar 4 veces por encima y por debajo. Si nosotros estamos buscando, por ejemplo, ventas, la entrada ideal se dará en este rango. Si lo que buscamos es compras, lo ideal se dará en este rango. Lo ideal, esto no significa que no pueda ir a buscar este. Si vemos que el precio rechaza una de estas zonas, podemos valorar poner el stop por debajo de la siguiente zona. Evidentemente, si vemos que lo rechaza y que tenemos motivos para pensar de que esto ya se ha terminado. Si, por ejemplo, entramos una compra aquí, pues nos ponemos stop loss aquí y take profit nos los podemos poner aquí. Y es una forma bastante fácil de medir el riesgo. Tú por uno que estás arriesgando, estás yendo a buscar 5. A veces incluso 6, a veces no, pero lo ideal es esto. Lo ideal es esto, hacer a ver si puedo, una operación con esto de beneficio y esto de riesgo. Es una forma bastante buena de marcar stop loss y take profits y sobre todo lo que nos sirve es para saber hasta dónde esperar este caza stops a través pues de este movimiento que tenemos. A ver, no sé qué he hecho ahora. Dibujar. Del CBDR. Simplemente duplicarlo, duplicarlo, duplicarlo. A ver. Y si hacemos 3 entradas. Claro, aquí ya es otro tema. Si hacéis 3. Ah, vale, te refieres a si haces una. Uy. Espera, que se me ha escapado esto. ¿Te refieres, Juli, si haces. Exacto. 1, 2, 3. Bueno, pues esto es un punto medio. Al final esto es un poco la forma de entrada institucional, de que no van a buscar un punto fijo, sino que van entrando a medida que baje con un punto de liquidación. Y esto al final es el movimiento típico. No es una mala idea, Julio. No es para nada una mala idea. Mi recomendación, un poco de backtest y comprobar a ver cómo te funciona. Al final no es más que esto. Y es lo que haría. Verás que muchas veces, ojalá en todas, te llegara a esto de aquí. Muchas veces se nos queda por aquí. Y se irá a buscar la famosa S. Vamos a ver algunos ejemplos que lo vamos a ver mucho mejor y cómo los podríamos aplicar. Fijaros,
Aquí he combinado los dos, CBDR, el rango este de aquí, que termina con este punto de las dos, y simplemente se duplica. Pues al final veo que hay un rango de Asia también, que aquí es una miseria, lo rechaza el CBDR, ya no te rechaza solo una zona, un rango de Asia, también te rechaza una desviación estándar. Así que aquí las probabilidades de éxito podemos decir que son mayores. Pues aquí, una vez rechazado, quizá aquí no podemos hacer un sniper en este punto, porque es difícil aquí intuir, porque pensarás, no, yo estoy aquí, no pienso esto será el mínimo. Pienso, muy probablemente me llegue a buscar esto. Pero una vez rechazado, pues aquí podemos valorar esto y esto por aquí debajo. Aquí sobre todo lo he puesto para que veáis cómo el take profit también se da con alta probabilidad a través de desviaciones estándar. En este caso se va a buscar 3 desviaciones hacia arriba. Esto en total, si entras, vamos a decir que entras en este punto de aquí. Tienes 2 de riesgo, pero 4 de beneficio. Es un 2 a 4, un 1, 2. No es un alto riesgo-beneficio, pero es muy aceptable. Y lo más importante, con alta probabilidad esto se te dará si se combina con otras cosas que hemos estado hablando estos días. Aquí tendríamos que ver tema de descuento, etc. Esto es el EURUSD del otro día y si lo cuelgo es para que, bueno, porque usé estos métodos también, usé el CBDR para ver un poco cómo estaba. Y fijaros, aquí lo que ha hecho es poco rango de movimiento, no vamos a negarlo, me hubiera gustado ver más. Pero fijaros cómo ahora sí nos rompe el rango de Asia con ganas, rechaza la primera desviación y nos retrocede. Si os acordáis, mi entrada fue en este punto de aquí y mi stop loss fue por aquí debajo. También porque más o menos por esta zona, un poco más arriba de la desviación estándar, había un order block. Pues me coincide un order block con una desviación estándar. Buen sitio para poner el stop. Mi take profit bastante más alto porque es un swing que estoy manteniendo y no lo acabo de meter. Esto evidentemente, pues lo he dicho, aquí tendremos un order block que nos coincidirá y diremos, vale, es doble confirmación, es que al final entenderlo como esto no quita las otras cosas. Esto sobre todo nos sirve para marcarnos un poco el rango que puede tener este día. Otra cosa a tener en cuenta, el rango de Asia aquí es un poco más grande, es un poco más movidito. Ahí, rango de Asia. Bueno, el rango de Asia realmente también, pero el CBDR y el rango de Asia un poco más grandes que hacen que este rango sea un poco más pequeño. Fijaros, es esto, sobre todo fijaros la precisión y cómo la acción del precio influye en estas zonas. Vamos a lo siguiente. Vale, aquí ya vemos lo que hemos comentado antes de que no siempre pues tenemos el Judas. Y fijaros, aquí tenemos un rango enorme, súper grande. Y una sesión de Asia más pequeñita. Si nos fijamos en las últimas, fijaros cómo normalmente es al revés. El CBR es más pequeño que el rango de Asia. Y eso provoca que el precio, después de todo este movimiento, no necesite, y como le digo, no necesite ir a hacer el Judas, el engaño, pum, y después bajar. Sino que empieza a Londres, va en la dirección
hace el engaño, evidentemente hace el engaño y cae. Empieza Nueva York, cotiza al alza y aquí, en este punto de aquí, tenemos la entrada de alta probabilidad. En este caso no es aquí, que sí, que es más atractivo porque te sacas esta diferencia de pips. Pero la entrada de alta probabilidad en este caso está en este punto. Aquí me hubiera gustado que fuera a buscar esta zona. En cambio, va a buscar esta de aquí, que bueno, también es buena y al final nos coincide con el order block. Fijaros, es que al final lo que os digo, no valoréis solo una cosa o la otra, sino que jugar un poco con todo esto, sobre todo esto de CBDR lo utilizaría sobre todo en estos casos de aquí, cuando estamos teniendo un movimiento de Judas que se llama un engaño, un cazastops en Londres. Sobre todo en estos casos. En otros casos no. En estos casos de aquí no es tan útil. Aún así, fijaros cómo nos marca perfectamente un muy buen take profit en este punto de aquí. Y finalmente, esta de aquí, que más de lo mismo. El CBDR es bastante grande, más grande que la sesión de Asia. Y aquí vemos como el precio, en este caso sí que retestea la zona y Smart Money. Lo dicho, cuando pasa esto, puede ser atractivo entrar en Londres. Aquí no da una muy buena oportunidad en Londres, no da un engaño. Estos serán 12 y algo o así, y lo da más para Nueva York. Aquí ya veremos métodos para identificar dónde estará este máximo a través de la sesión de Londres, máximos y mínimos, el engaño y pum, fijaos cómo rompe el último alto para esto. Take profit, pues aquí no nos lo marca con exactitud, pero bueno, tenemos un buen take profit con 2 desviaciones estándar. Eso es todo tema presentación. Si os apetece, ya llevo media horita. Voy a ver algún otro día y algún día que sea bueno, algún día que sea malo, que se cumpla, que no se cumpla y así vemos diferentes casos. ¿Qué os parece esto? ¿Le veis utilidad? ¿Veis que creéis que es bueno? Yo personalmente no lo uso, lo tengo en cuenta, pero no es primordial. No es primordial porque al final me baso mucho en los order blocks, pero sí que es verdad que si lo pones te lo precisa mucho más y dices, vale, este punto lo ha rechazado, este punto, aunque sea un order block, no es, puede ir un poco más. A veces ayuda a determinar esto. Chau USD es otro mundo, ¿eh? Chau USD no lo voy a comentar. Chau USD es otro rollo. Que funcionan estos métodos y se mueve parecido a estos puntos de venga, vamos a engañar y después hacer subir el precio. Lo cumple evidentemente, pero lo cumple de otra manera. Que estas cositas no las acabo de cumplir tanto, que son más precisas del Forex. Voy a irme a cualquier día, voy a poner esto. Y esperar que voy a coger una que no tenga tachada. Y me voy a ir algún día 7 de la mañana. Y 15 minutos, vale. Vamos a ver este día, por ejemplo. Ya os digo, el USD para mí es el rey, pero con AutoUSD, NZD USD, GBP USD funciona exactamente igual. Vale, primero de todo vemos un poco la estructura, vemos que el precio ha rechazado romper este mínimo, es algo interesante. Podemos aplicar para que veáis que
que esto no, al final no es separado a todo lo que comentamos. Si cogemos Fibonacci, está en la zona de descuento. Cogemos desde las 8 hasta las 2. Y lo primero que haremos es contar pips. Vale, 20 pips, aceptable. Estas son las dos. Realmente, coged de aquí, justo las dos ya no cuenta. Justo las dos ya no cuenta. Y después, espera que hago un par de desviaciones. Un poco más suave el color, que se identifique. Y yo cogería siempre 3 por lo menos. Algunas he cogido 2 antes por tema estético puramente, pero analizando yo siempre iría por lo menos con 3. 3 para arriba, 3 para abajo. Que vemos que va más, pues lo que hacemos simplemente es crear otra más. Fijaros que es un día random, he cogido, vamos a ver lo que hace. Ahora marcamos sesión asiática, donde aquí tenemos un máximo hasta las 6 y como he dicho cogemos 5.45. Aquí hay algo que no me acaba de gustar, que el CBDR es más grande que la sesión de Asia, pero bueno, no pasa nada. Miramos sesión de Asia, vemos que son 13 pips hasta aquí, típico que hace stops, unos 15 pips, y miramos cómo actúa. Al final podemos ver que aquí hay una zona de order block y buscaremos el precio en esta zona de ahí. Este no lo ha rechazado, este CBDR. Podemos empezar a ver cómo rechaza. Quizá la siguiente ya es alcista. Quizá. Aquí tendríamos que ver otras cosas. No me gusta, ha habido mucha volatilidad. Pero aquí, si somos valientes, incluso, bueno, valientes, aquí podríamos llegar a intuir algo así. Evidentemente tendríamos, no he mirado la situación en la que se encuentra. Hay muchas cosas que deberíamos tener en cuenta aquí, muchísimas. Pero simplemente con esto, vemos que está rechazando esta zona. Vamos a ver qué pasa. Ir a buscar el otro. Sí, ahí va. En este no funciona. En este no funciona. Lo que he dicho que no me gustaba, rango de CBDR más grande de Asia, que lo he dicho hace 2 minutos. Fijaros que tenemos un día completamente bajista sin el Judas. A veces pasa, a veces pasa. No, ya os digo. Valorad también esto de el CBDR no es tan grande como me gustaría. Pues no lo tengo tan en cuenta. A ver, vamos a probar otro día. Para que os fijéis, ya hemos puesto varios casos en los que debería funcionar y varios casos en los que no. CBDR más grande que el rango de Asia o CBDR más grande que 30 pips. A ver, que acabo de poner esto bien y lo avanzo hasta las 7. Vale, son las 7 ya. Pongo pausa. Veis otra vez un rango de Asia
súper pequeño. Súper pequeño. Si lo comparamos con el CBR, más o menos es igual. Vamos a ver cómo actúa. Pero ya os digo, como antes, tampoco es una situación ideal, pero algo quizá podemos sacar. ¿Veis? Ya ha pasado. Sesión de Asia, ha roto por aquí encima un poquito. No es una situación que crea conveniente. Parece ser que pilla unos mal días. Voy a ponerme esto, que lo vea mejor. Nah, un día de caca. Un día que ni se mueve. Parece que no hay manera, ¿eh? No hay manera de sacar un buen día. Vale. Vamos a ver este día y si no vemos que furule la cosa, pues 45, 8. Vale. ¿Veis otra vez lo mismo? Es que no quiere. Mira que el rango de Asia mucho más pequeño que el CBDR. He pillado 3 días. Qué fatal la cosa, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver que este parece. Este me gusta más. Este me gusta más. Ya os digo, aquí tendríamos que tener en cuenta qué está pasando en 4 horas. Tendríamos que tener en cuenta muchísimas más cosas. Vamos a ver si rechaza esta zona. Ya os digo, ahora que lo hemos aprendido, todo esto, pues tocará irlo aplicando y os lo iré enseñando el día a día. Que al día a día es mucho más fácil porque tienes mucho más tiempo para pensar, para ver las cosas, etc. A ver si rechaza. No rechaza. Sí. ¿Veis? Aquí podríamos hacer una posición corta. Evidentemente la entrada ideal sería un poco más arriba y sería ir a buscar 3 desviaciones estándar, 2 desviaciones, depende de lo golosos que seamos. Fijaos que aquí la relación riesgo-beneficio tampoco es tan buena, pero porque tampoco hemos entrado en el mejor punto. Solo subiéndolo un poco, fijaos la pedazo de diferencia que conseguimos. No, tampoco. Tampoco. No, ya os digo, no quiere, aunque interesante. Fijaros los rangos de Asia sobre todo esto, porque parece que los 3 días que he pillado son iguales. Un CBR así y un rango de Asia así. Voy a poner hasta esto para que quede claro. Malo. Bien grande. Malo. No nos interesa que el rango de Asia tampoco sea tan grande. Nos interesa, pero que tengamos un CBDR así y un rango de Asia así. Porque cuando es al revés, pues ahí ya se han hecho muchos movimientos y es más difícil de predecir las cosas. Esto de aquí, cohete y pulgar arriba. Bueno, ya hemos visto 3 días de caca, ya hemos visto 3 días que mejor ni tenerlos en cuenta. Digamos que aquí tenemos lo que hemos hablado antes de... ¿Esto cuándo es? Este día no lo hemos visto ahora. Bueno, da igual, fijaos que este día al final también tenemos esta manipulación en Londres. Hay cositas interesantes. Aquí lo que hay es un rango de Asia, pues quizá
un CBR quizá un poco demasiado grande también. Fijaos que va a las 8. Claro, fijaros, ¿veis? Es que estamos en las mismas. CBR mucho más grande que el rango de Asia, que es este. Y aquí ya lo hemos hablado con esto. Un CBR pequeño, pues causa esto. Un CBR mayor, pues hace que no haya este caza stop fuera del rango asiático. Y fijaros cómo pasa esto. No sé, si tenéis cualquier duda, cualquier cosita, aplicarlo, hacerlo el backtest correspondiente. Es la única manera de ver las cosas mucho más claras. Y yo os digo, a partir de estos días, aplicando rangos, aplicando, bueno, pues aplicando todas estas cositas que estamos viendo estos días, lo iré aplicando a medida que se vayan dando. El próximo día hablaremos de movimientos típicos del día, donde vamos a precisar mucho más estos dos movimientos y vamos a precisar también los movimientos semanales, porque ya hablamos en el apartado de precio y tiempo, no solo es la hora, sino también es un día de la semana. Por ejemplo, ahora ya es jueves, mañana, para mí mañana es un mal día. Pero fijaros lo bien que va esto, la capacidad de saber que mi movimiento se tiene que dar a unas horas, se tiene que dar un día, y si no se da como quiero, no hay trade. Al principio es una putada, porque muchos de vosotros diréis, "Oh, tengo prisa para hacer money. Estoy hasta los huevos del trabajo y quiero dejarlo". Pero a largo plazo tiene su recompensa. Y no solo tiene su recompensa en el sentido económico, sino en el sentido de libertad. Por ejemplo, yo si mañana me quiero levantar un poco más tarde, pues me levantaré un poco más tarde, porque para mí el viernes no importa, o puedo permitirme el lunes tomármelo como descanso, porque digo, bueno, el lunes, ¿qué voy a hacer el lunes? Tampoco hay muchas cosas. Al final yo casi siempre algo otro acabo haciendo, porque también soy curioso y me gusta ir investigando y bla, bla, bla. Pero cuando me pongo serio, yo en mi cuenta personal, cuando opero fuerte, solo opero fuerte esto y ciclos. Esto y ciclos, que ciclos ya son swing, es otra cosa. Así que nada, cualquier duda, cualquier cosita, ya sabéis, me comentáis y buenas noches a todos y gracias por estar, como siempre, hombre. Y no dudéis en preguntar, no dudéis en preguntar, que es la clave para seguir aprendiendo y para... Yo os recomiendo que todas las operaciones que hagáis, me ha gustado la idea que me ha dado Fernando, pasadme un Excel, pasad el Excel por el grupo y entre todos lo comentamos, errores, fallos, y quizá da un poco de vergüenza al principio, pero yo creo que muchos vamos a progresar a saco con esto. Gracias, Alberto, gracias, Juan, un placer, hombre. Buenas noches, señores, a por todo.